Ayudé a mi mejor amiga a espiar a su novio porque sospechaba que la engañaba, pero jamás imaginé que descubriríamos que la amante era mi hermana menor, y ese secreto destruyó por completo mi amistad, mi familia y mi propia vida. Me llamo Carla. Tenía 24 años cuando todo esto pasó, pero para explicar bien la historia, tengo que retroceder un poco más. A los 6 años conocí a Paula en la primaria. Nos sentaron juntas el primer día de clases porque teníamos nombres parecidos. Ella era más alta, más flaca, más callada. Yo era la torpe, la que se caía en los recreos, la que tenía las rodillas llenas de costras y hablaba demasiado. Supongo que eso nos unió. Nos volvimos inseparables. Desde los 10 hasta los 20 años compartimos literalmente todo. Novios, fiestas, secretos, vacaciones familiares. Mi mamá la trataba como una hija más. Su mamá me llamaba la otra hija que no parí. Así de pegadas estábamos. Éramos la típica amistad de chicas que se mandan 80 notas de voz por día y se entienden con solo mirarse. Después de la secundaria, Paula se metió a estudiar comunicación y yo, diseño gráfico. Distintas universidades, sí. Pero seguíamos viéndonos al menos 3 veces por semana. Hacíamos videollamadas eternas. Compartíamos memes, playlists, planes de vida. Fue en tercer año de la facultad cuando conoció a Simón. Lo conoció en una fiesta, de esas medio aburridas donde todos están más pendientes de subir historias que de pasársela bien. Ella me dijo que él se le acercó con una copa, que le habló como si ya la conociera, que no usó frases estúpidas, que no era un pibe de 20 queriendo impresionar. Simón tenía 30, barba perfecta, sonrisa relajada, y hablaba con una seguridad que, según Paula, te hacía sentir que el mundo se detenía un segundo. Lo dijo así, literal, cuando él habla, el mundo se calla. A mí no me dio buena espina desde el principio. Lo conocí en un café un mes después, cuando ella ya estaba enamorada. Él llegó tarde. Pidió disculpas sin mirar a nadie. Se sentó como si el lugar fuera suyo. Me saludó con un beso frío, uno de esos que ni rozan la mejilla. Y mientras Paula hablaba, él la miraba como si la estuviera estudiando, no como si la escuchara. Pero no dije nada. Porque ella lo miraba como si acabara de ver el sol por primera vez. Paula se enganchó muy rápido. En menos de 3 meses ya dormía más en casa de Simón que en la suya. Él vivía en un departamento de 2 ambientes con paredes blancas, sillón de cuero negro y una cafetera italiana que Paula mostraba en historias como si fuera parte del decorado de sus sueños. Se refería a él como mi adulto funcional. Se reía cuando lo decía, pero le brillaban los ojos. Yo sentí que estaba perdiendo algo, aunque no lo admití. No era celos por él. Era celos de lo que se estaba formando, un mundo nuevo del que yo ya no era protagonista. Era la primera vez que Paula se volvía más novia que amiga. Y dolía. Pero lo acepté. Porque la amistad verdadera, la de verdad, es saber correrse del centro cuando la otra persona está feliz. ¿Feliz? Eso creíamos. Pasaron 6 meses. A Simón ya lo llamábamos Simo de forma casual. Yo me había acostumbrado a sus silencios, a su forma de esquivar ciertas preguntas. A su humor que nunca sabía si era sarcasmo o crítica. Paula decía que él era reservado, que no le gustaban las redes, que por eso no publicaban fotos juntos. Es de otra época, decía. No necesita mostrar que me quiere. Yo asentía, pero algo en mí se revolvía. Había estado en suficientes relaciones para saber que el amor que se esconde suele tener doble fondo. Empecé a notar cosas. Detalles que no le decía a Paula porque, ¿quién quiere ser la amiga que arruina la ilusión? Simón tenía excusas para todo. Un sábado canceló una cena con Paula porque, según él, su mamá se había caído y estaba en la guardia. 2 semanas después, Paula me dijo que lo acompañó a ver a su mamá y la señora caminaba perfecto, en sandalias, haciendo chistes. Otro día le dijo que tenía una reunión del trabajo a las 7 de la tarde. Paula quiso acompañarlo hasta la puerta. Él se puso nervioso y le dijo que no. Que prefería ir solo. No quiero mezclarte con mis problemas laborales, le dijo. Ella se lo creyó. Yo no. Una noche Paula vino a dormir a casa. Tomamos vino, vimos películas, hablamos hasta las 3 de la mañana como hacíamos antes. Y ahí, entre copa y copa, lo dijo. Car, ¿vos crees que Simón me engaña? Me quedé helada. Ella nunca había dicho eso. Jamás. Siempre defendía a Simón como si fuera intocable. Y esa noche, con voz temblorosa, lo dijo. Lo siento, distante. A veces lo miro y no está. Me explico. Está físicamente, pero no. No está. No supe qué decirle.
Le pregunté si había hablado con él. Me dijo que sí, él decía que todo estaba bien. Que solo estaba cansado. Que eran cosas de ella. Yo le pregunté si quería que lo revisáramos. Ella se rió. Me miró. Y dijo: No. No quiero revisar nada. Pausa. Quiero seguirlo. No me lo dijo en broma. Cuando Paula dijo que quería seguirlo, lo dijo con una calma que me asustó más que si hubiera gritado. Me miró y sostuvo la copa como si estuviera planeando ir al supermercado, no a espiar a su novio. ¿Estás hablando en serio? Le pregunté. Sí. No quiero revisar su celular. No quiero que me mienta otra vez. Quiero verlo con mis propios ojos. Esa noche no hablamos más del tema. Se durmió en mi cama abrazada a mi almohada como cuando teníamos 15 años. Pero yo no dormí. Me quedé pensando en su propuesta. Porque aunque me sonara exagerada, la entendía. Entendía lo que era sentir que algo anda mal y no tener pruebas. Esa duda que te come viva, como una gota cayendo cada segundo en el mismo lugar. Al día siguiente me dijo que había alquilado un auto. Así como lo lees. Un Clio blanco modelo viejo que le costó más barato que pedir un Uber 3 veces. Lo retiró el viernes a la tarde. Me mandó una foto con las llaves y el texto: vamos de cacería. Nos reímos. Pero adentro las dos estábamos nerviosas. El viernes arrancamos a las 6 en punto. Sabíamos que Simón salía del trabajo a las 6:30. Paula lo había ubicado, una agencia de marketing digital en Palermo. Llegamos antes y lo vimos salir. Traje gris, mochila al hombro, auriculares puestos. Caminaba como si el mundo fuera suyo. Lo seguimos a 2 autos de distancia. Íbamos calladas. No hacía falta hablar. Dobló por una calle, cruzó una avenida, y después hizo algo raro: en vez de ir hacia su departamento que quedaba en Caballito, tomó hacia el lado contrario. ¿No dijo que estaba cansado hoy?, murmuró Paula. Sí. Que iba a pedir algo por Rappi y acostarse temprano. Lo seguimos por más de 10 cuadras. Terminó llegando a un PH antiguo, de esos con portón de rejas negras. Entró sin mirar atrás. Paula agarró el celular, anotó la dirección. Después nos quedamos ahí, estacionadas, viendo si salía. No salió. ¿No es la misma que tiene Simón en su living? Me quedé en silencio. ¿Por qué lo era? Paula empezó a obsesionarse. No dormía bien. Soñaba con esa lámpara, con los mensajes sin leer, con los silencios incómodos. Me decía cosas como: si me está engañando con ella, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Yo le decía que no era culpa suya. Que si él era un tramposo, lo sería con cualquiera. Pero la verdad, ni yo me creía eso. La semana siguiente fuimos 2 veces más. Lo seguimos de nuevo. Él volvió al mismo lugar. 2 veces. Nunca se quedó más de 1 hora. Salía con cara relajada, hasta silbando. Paula grabó todo. Tomó fotos. Llevaba un cuaderno con horarios, direcciones, fechas. Yo, en cambio, me empecé a sentir extraña. Porque cada vez que veía a esa chica, Lucía M., más familiar se me hacía. Y una noche vi algo que me congeló la sangre. Estaba en mi casa viendo historias de Instagram, cuando reconocí la lámpara otra vez. Pero no en el perfil de Lucía M., sino en una historia vieja, de mi hermana. Lucía. Lucía Méndez. 20 años. Mi hermana menor. En ese momento me quedé sin aire. Literalmente. Cerré la app, la volví a abrir. Volví a mirar. La historia era vieja, de hacía un mes, pero estaba ahí. La misma lámpara, el mismo ángulo. Una foto de sushi y una copa de vino. Subtítulo: Noche de películas. Y la ubicación desactivada. Me puse a buscar más. Revisé sus posteos. Su perfil era privado, pero yo lo seguía, claro. Empecé a unir puntos. Una vez había dicho que conoció a alguien por una app. Nunca nos dijo quién. Una vez le pregunté por qué llegaba tan tarde a casa. Me dijo que se le había hecho tarde estudiando. Pero mi hermana no estaba estudiando. Estaba con Simón. Me temblaban las manos. Cerré el celular. Fui hasta su cuarto. Ella estaba viendo TikToks con auriculares. Me senté en su cama y le dije: ¿Vos conocés a un tal Simón? Ella me miró. Sonrió con nerviosismo.
¿Simón quién? El novio de Paula. Silencio. Y después, solo me dijo. ¿Qué? Su cara se desfiguró. Yo le mostré la foto. Le pregunté si había estado en ese departamento. Me lo negó al principio. Después, me dijo que sí. Pero que no sabía. Que no tenía idea de que era el mismo tipo. Que él le dijo que era soltero. Que tenía 32. Que trabajaba en una agencia. Que vivía solo. Que salía con ella desde hacía meses. ¿Meses? Ella asintió. Se puso a llorar. Y yo también. Esa noche no pude dormir. Paula me escribió a la madrugada. Me preguntó si había averiguado algo más. Le dije que no. Que el buzón estaba vacío. Que tal vez se había confundido. Le prometí que la ayudaría a saber la verdad. Pero no le dije que esa verdad ya la tenía. Y que dolía más de lo que esperaba. Porque no era solo la traición de Simón. Era mi hermana. La nena que yo cuidé cuando tenía fiebre, la que me pedía ayuda con las tareas, la que me decía que ojalá tuviera mi estilo. La que, sin saberlo, estaba saliendo con el novio de mi mejor amiga. Y yo estaba en el medio. Durante los días siguientes, mi vida se volvió una especie de doble realidad. Con Paula fingía que seguíamos investigando a Simón desde cero, como si nada estuviera claro. Hablábamos de horarios, de rutas, de posibles explicaciones. Yo asentía, anotaba, opinaba. Pero adentro sentía un peso insoportable, como si la verdad fuera un objeto caliente que tenía escondido entre las manos y me quemaba los dedos. Y después estaba mi hermana. Lucía dejó de mirarme a los ojos. Cada vez que pasaba por la cocina y la veía, apretaba el celular contra el pecho como si temiera que yo se lo quitara. Yo tampoco sabía cómo hablarle. Ella era mayor de edad, sí, pero seguía siendo mi hermana menor. Y yo había prometido siempre cuidarla. ¿Cómo la cuidaba ahora? ¿Contándole la verdad que la iba a destruir? ¿Ocultándola y destruyendo a Paula en el proceso? No dormía. Me despertaba sobresaltada, convencida de que tenía que decir algo. Pero cuando agarraba el celular para escribirle a Paula, la mano me temblaba. ¿Cómo se le dice a la amiga más importante que su novio la engaña, y que encima ese engaño incluye a tu propia hermana? No hay forma correcta. No existe. Una tarde Paula me dijo que quería volver a seguir a Simón. Yo no quería ir. Estaba agotada y peor aún, tenía miedo. Pero si me negaba, iba a sospechar. Así que acepté. Esta vez lo seguimos desde más lejos. Ya conocíamos su rutina, salía del trabajo, tomaba siempre el mismo camino, y antes de subir al colectivo revisaba el celular intensamente. Esa tarde se veía más apurado que nunca. Paula lo notó enseguida. ¿Por qué camina tan rápido?, preguntó. Yo sabía por qué. Porque reaccionaba así cuando mi hermana lo citaba. Ya lo había visto en un vídeo que Lucía había grabado para mostrarle a sus amigas, lo atento que era Simón. Cuando decía voy para allá, él literalmente parecía flotar. Lo seguimos durante unos 15 minutos hasta que dobló hacia un local de comida para llevar. Y ahí ocurrió. Mi hermana salió. Lucía con su buzo gris, el que usa para todo. Con el pelo recogido a las apuradas, como cuando se arregla para alguien que le gusta. Ella tenía bolsas en la mano. Parecía que acababa de comprar algo y estaba esperando. Simón se acercó. Ella sonrió. Se dieron un abrazo rápido, incómodo, como si supieran que no debían llamar la atención. Pero era suficiente para que cualquiera entendiera qué estaba pasando. Para Paula fue un golpe seco. El auto se quedó en silencio. Un silencio tan espeso que podía sentirse en el aire. Paula tenía las manos en el volante, pero no se movía. Yo la miré de reojo. Tenía la boca entreabierta, los ojos detenidos en la acera, como si el mundo entero hubiera cambiado de forma en un segundo. Carla, susurró. Esa chica, ¿la conoces? Me quedé congelada. No respondí. No podía. Paula volvió a hablar, más fuerte, casi con desesperación. ¿La conoces? Me forcé a respirar antes de contestar. Es mi hermana. Las palabras salieron como si me arrancaran algo del pecho. Paula parpadeó como si necesitara un momento para procesarlo. Cerró los ojos y los volvió a abrir, como si no entendiera bien si había escuchado lo que escuchó. Tu hermana. Repitió. Asentí. Y ahí Paula hizo algo que me rompió más que todo lo anterior. Me pidió que la dejara sola. No gritó.
No insultó. No lloró. Solo apagó el motor del auto, respiró profundo y dijo: Car, bájate. Necesito pensar. Miré la calle, miré a Simón riéndose con mi hermana, miré a mi mejor amiga con lágrimas contenidas en los ojos, y me bajé. Caminé casi 10 cuadras sin rumbo. No sé cuánto tiempo. Estaba mareada, como si no pudiera percibir el aire. Sentía que todo era un sueño, uno de esos horribles que parecen interminables. Cuando llegué a casa, mi hermana estaba ahí. Sentada en el sillón. Mirando el celular. Con cara de que sabía que algo se había roto. ¿Fuiste vos la que apareció?, me preguntó. No respondí. ¿La vio?, agregó bajando la voz. Asentí. Lucía se tapó la boca con la mano. Y por primera vez la vi verdaderamente asustada. Yo no sabía, dijo sollozando. Te juro que no sabía. Pero lo sabes ahora, le dije firme. Y tenés que dejarlo. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. No es tan fácil, murmuró. No querés entenderlo. Esa frase me perforó. Porque ahí entendí algo que no había querido ver: mi hermana estaba enamorada. De un tipo que no solo tenía novia, sino que tenía una novia que era mi mejor amiga. Y yo estaba a centímetros de perderlas a ambas. Esa noche Paula no me llamó. Tampoco al día siguiente. Cuando al fin me llegó un mensaje suyo, no era lo que esperaba. Ni insultos, ni reproches, ni pedidos de explicaciones. Solo un texto corto. Necesito hablar con vos. No con tu hermana. Con vos. Y debajo. Vamos a hacerlo bien. Quiero saber todo. Se me revolvió el estómago. Porque todo significaba contarlo absolutamente todo. Y yo ya no sabía si estaba preparada para eso. Ni para enfrentar la reacción de Paula. Ni para enfrentar la de Lucía. Ni para enfrentar la mía. Me encontré con Paula en una cafetería que solíamos visitar cuando éramos estudiantes. El mismo lugar donde habíamos compartido secretos tontos, donde nos habíamos reído hasta llorar más de una vez, donde creíamos que el mundo era algo que podíamos manejar con 2 capuchinos y un postre caro. Ahora el aire era distinto. Ella estaba sentada en la esquina, sin maquillaje, ojeras marcadas, la mirada fija en su celular. Cuando me vio, no sonrió. Solo levantó la mano con desgano, como si decir hola fuera una carga. Me senté frente a ella. Tardó un minuto en hablar. No te voy a gritar, dijo sin mirarme a los ojos. No vine a eso. Asentí. No dije nada. Quiero que me digas la verdad. ¿Desde cuándo sabes lo de Simón y tu hermana? Sentí que me temblaban los codos. No las manos, no la voz. Los codos. Como si todo mi cuerpo quisiera salir corriendo, pero se hubiera detenido justo antes de hacerlo. Desde hace una semana, le dije. Ella asintió. Tomó aire. Cerró los ojos por un momento. ¿Y por qué no me dijiste nada? No había forma amable de responder eso. La verdad era cruel, directa, y me dejaba a mí como la peor versión de mí misma. Porque no sabía cómo. Porque me destruyó saberlo. Porque tenía miedo de perderte, y también de perderla a ella. Paula se rió, pero no fue una risa feliz. Fue una risa seca, irónica, con sabor a cansancio. Y al final me perdiste igual. Silencio. Intenté explicarle más, pero no tenía sentido. Me detuve. Me limité a mirar la taza vacía frente a mí, deseando que todo esto fuera un mal sueño. Que volviéramos a cuando el problema más grande era elegir qué sabor de torta pedir. ¿Ella sabía que él estaba conmigo?, preguntó Paula. Negué con la cabeza. Te juro que no. Él le dijo que era soltero. Que vivía solo. Que no tenía pareja. ¿Y vos le creíste? Le creí hasta que vi lo mismo que viste vos. Paula no respondió. Tomó su bolso. Se levantó despacio. No sé qué es peor, Car. Que él haya hecho esto, que vos me lo hayas ocultado. Quise detenerla. Decirle algo. Pedirle que no me dejara así. Pero no dijo una palabra más. Solo caminó hacia la puerta. Y se fue. Así. Sin mirar atrás. Sin dramatismo. Sin gritos. Sin lágrimas. Solo se fue. Cuando volví a casa, la encontré a Lucía en el sofá, con los ojos rojos.
Me miró como si supiera lo que había pasado. ¿Te dijo algo?, preguntó. No respondí. Solo le dije: ya lo sabe todo. Ella asintió. Se abrazó las piernas como una nena. Estaba rota. Pero yo también. Así que en vez de consolarla, me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Y lloré por primera vez en mucho tiempo. Lloré como una persona que no llora seguido. Lloré con la cara contra la almohada, sin hacer ruido, hasta quedarme dormida del agotamiento. Pasaron días sin que Paula respondiera mis mensajes. La bloqueé y la desbloqueé 2 veces. No sabía si quería escribirle o dejarla en paz para siempre. Mis padres empezaron a notar algo raro. Se acercaron una noche preocupados. Les dije la verdad. No toda. Solo lo justo. Que Lucía había salido con el novio de una amiga sin saberlo. Que la amiga se enteró. Que yo estaba en el medio. La cara de mi mamá fue un poema. Mi papá solo dijo: ¿y ahora? Buena pregunta. Simón, mientras tanto, desapareció. Paula me contó en el último mensaje que me respondió una semana después que lo había enfrentado. Que él al principio lo negó todo. Que le mostró pruebas. Que entonces él cambió de táctica, dijo que estaba confundido, que ella y Lucía eran muy distintas, que con una era amor, y con la otra algo que no podía explicar. Literalmente eso, algo que no podía explicar. Paula me dijo que le dio una cachetada. Y que se fue. No me siguió, escribió. No pidió perdón. No lloró. Solo dijo: si esto te duele tanto, entonces no me amabas como decías. Después de eso, Simón se evaporó. Lucía también lo bloqueó. Según me dijo, no insistió. No fue a buscarla. No le rogó. Solo se borró. Y dejó un vacío enorme en 2 mujeres que no se conocían, pero que fueron heridas por el mismo tipo. Pasó un mes. Las cosas con Lucía nunca volvieron a ser iguales. Compartíamos casa, pero no momentos. Nos saludábamos con un gesto. No con palabras. Comíamos en horarios distintos. Vivíamos como extrañas que alguna vez fueron familia. Un día se mudó. Me dejó una nota en la heladera: gracias por no odiarme. Ojalá algún día entiendas que no quise hacerte daño. No la volví a ver desde entonces. Paula también desapareció. Me bloqueó de todas partes. En común tenemos a una sola amiga, que me dijo que Paula está saliendo con otra persona, alguien que conoció en un viaje. Me alegró saber que pudo seguir. Pero me dolió que yo ya no esté en esa foto. Después de todo lo que compartimos, lo que construimos, lo que fuimos, terminé siendo parte del recuerdo que más quería olvidar. A veces me despierto pensando que todo fue una pesadilla. Que no fue mi hermana. Que no fue mi mejor amiga. Que no fui yo quien lo permitió. Pero no. Fue real. Y a veces lo real es más feo que cualquier ficción. Cuando Lucía se fue, lo hizo sin aviso. No se lo dijo a mis padres. No me lo dijo a mí. Una noche estaba en su cuarto con las cortinas cerradas, y a la mañana siguiente el cuarto estaba vacío. La cama tendida. El placard con 3 perchas abandonadas. Y la nota en la heladera, escrita con su letra prolija. Gracias por no odiarme. Ojalá algún día entiendas que no quise hacerte daño. Se había ido como vivió esa historia, en silencio. Mis padres reaccionaron de forma distinta. Mi mamá se encerró en sí misma, como si tener a una hija envuelta en ese tipo de conflicto la hiciera sentir culpable. Mi papá, en cambio, hizo lo que hacen los hombres que no saben lidiar con emociones: se volvió más rígido, más esquivo, como si no hablar del tema fuera sinónimo de que ya no existía. Yo, en el medio de ambos, hacía mi mejor esfuerzo por no quebrarme. Pero me estaba desgastando. Me dolía la cabeza todos los días. Dejé de responder mensajes, dejé de subir fotos, de salir. Trabajaba lo justo y necesario. Dormía mal. Soñaba con cafés vacíos, con gritos que no salían de mi boca, con la sensación de estar atrapada en una casa que ya no se sentía como hogar. Una noche mi mamá me encontró en la cocina a las 3 de la mañana. Tenía una taza de té frío entre las manos y no me había dado cuenta de que estaba llorando hasta que ella me miró con esos ojos grandes y gastados. ¿La extrañas?, me preguntó sin aclarar si hablaba de Paula o de Lucía. A las 2, dije. Se sentó a mi lado, despacio. Me acarició el pelo como cuando tenía 8 años. A veces querer a las personas no es suficiente, murmuró.
Esa frase se me quedó clavada. Porque es verdad. Yo quería a Paula como a una hermana. Y quería a Lucía con esa mezcla de amor y responsabilidad que una hermana mayor lleva casi como una cruz. Y sin embargo no pude evitar que todo se destruyera. No supe elegir. No supe cómo actuar. No supe cómo prevenir lo que se venía. Querer a veces no basta. Intenté escribirle a Paula. No un mensaje casual. Un correo largo. Uno que me tomó 3 días redactar. Le conté todo. Cómo lo supe. Cómo lo enfrenté. Lo que sentí. Lo que perdí. Que jamás quise mentirle. Que odiaba haberla herido. Que deseaba con toda el alma que al menos pudiera recordarme por lo que fuimos antes de todo esto. No respondió. No me sorprendió. Pero igual dolió. 3 semanas después, recibí un mensaje de un número desconocido. Pensé que era Lucía. Pero era alguien más. Era Belu, una amiga que teníamos en común con Paula, de la universidad. Nunca fuimos muy cercanas, pero siempre nos caímos bien. Me escribió algo simple. Sé que no estás bien. Si querés hablar, te invito a un café. Le respondí que sí. No porque creyera que hablar fuera a solucionarlo todo, sino porque necesitaba sentir que, aunque sea, alguien todavía quería escucharme sin juzgarme. Nos encontramos en un bar distinto. Uno al que nunca había ido con Paula. Agradecí eso. Belu me escuchó con una paciencia que no esperaba. No interrumpió, no opinó, solo escuchó. Y cuando terminé me dijo algo que me sorprendió. Paula no te odia, Carla. La miré sin entender. ¿Y entonces por qué no me habla? Belu bajó la vista, giró la taza entre las manos. Porque le duele demasiado. Porque todavía no puede mirarte sin recordar todo lo que perdió. Pero no te odia. Solo no sabe cómo volver. Esa frase me dio algo que no sentía hacía mucho, respiro. No esperanza. Respiro. Porque aunque supiera que jamás íbamos a volver a lo que éramos, al menos no había sido convertida en una villana. Al menos una parte de ella todavía reconocía a la amiga que fui. De Simón nunca más supe nada. Lucía tampoco volvió. Supe por mi madre que se había ido a vivir con una tía lejana, que estaba haciendo un curso de diseño gráfico, que parecía más tranquila. Yo no la busqué. No porque no la quisiera, sino porque entendí que a veces, lo más sano es dejar que el tiempo pase. Nunca volví a hablar con Paula. Nunca volví a verla. De vez en cuando alguien me cuenta algo de ella, sin saber que me está hablando de un fantasma. Que cada palabra que me dicen se clava como una aguja fina, que está bien, que está viviendo con alguien, que tiene un trabajo nuevo. Yo solo asiento, sonrío como si nada, y cambio de tema. Aprendí a escuchar su nombre sin reaccionar. Es raro. Vivimos tantos años tan cerca, que todavía a veces pienso en contarle cosas. Veo algo gracioso en la calle y mi primer impulso es escribirle. Pero el impulso se ahoga solo, como un reflejo que ya no tiene sentido. Ella fue mi mejor amiga. Y después, una ausencia. Y esa es una herida que no cicatriza, pero que ya no sangra. Con Lucía la cosa es más compleja. Pasaron 2 años desde que se fue. La he visto una sola vez, de casualidad. En el subte. Entró en el vagón sola, con auriculares, vestida con un estilo que no le conocía. Me miró y frenó. Nos quedamos en silencio durante un segundo que duró demasiado. Después me sonrió. Una sonrisa chiquita, rota. Respondí con otra igual. No nos dijimos nada. No nos acercamos. Y cuando la puerta se abrió, cada una siguió su camino. No sé si me perdonó. No sé si la perdoné. Lo único que sé es que ya no la odio. Y espero que ella tampoco a mí. Mis padres nunca volvieron a mencionar el tema. Fue como si a nivel familiar, todo se hubiera absorbido bajo una alfombra emocional. Nadie lo niega, pero tampoco se habla. Las reuniones volvieron a ser normales. Cumpleaños, cenas, alguna conversación de sobremesa. Pero siempre falta algo. Y aunque esa ausencia no se nombra, se siente.